Estamos de vuelta y 3 mensajes, 2 que han llegado a través de mensajes de texto y uno que está en el Facebook unos segundos antes de empezar el programa. Eduardo Tapié dice, me gustaría saber cuál es la potestad de un juez de paz en causas de orden penal, por ejemplo, cuando hay heridos de arma blanca y son simplemente emplazados sus responsables. ¿Hay una respuesta para esto? ¿Lo repito? Tiene una competencia de urgencia, después se deriva al juzgado que tenga competencia penal. Pero competencia de urgencia Competencia de urgencia, sí. Bien. Otro dice, la ley de faltas abarca situaciones de ruidos molestos, por ejemplo, de vecinos, y lo preguntan desde Mercedes. Y sí, podría abarcarse. ¿Sí? Sí. Cuando a las 2 de la mañana uno no puede dormir y no... Y bueno, si se entiende que está alterando el orden, claro. Sí, podría llegar a ser. Por eso ahí tenemos un cúmulo de faltas que se diferencian de las de responsabilidad objetiva, como las de tránsito. Ahí ya tenemos que ver más la prueba. Porque seguro que no hay. tener licencia de conducir y no haberla sacado nunca, no hay mucha discusión. No hay mucha discusión y es fácil la prueba. Les voy a preguntar dónde hay más complicada la cosa. La ley de faltas castiga, dice, doblemente en el tránsito, dice Freddy, desde 33 te multan y también te pasan al tribunal de faltas. Y esta era una de las preguntas que yo dejaba planteadas. ¿Cómo es esto, doctor? Bueno, eso es precisamente uno de los argumentos que tenemos los defensores para plantear las excepciones de inconstitucionalidad que estamos planteando. La Defensoría Pública ha tomado, como cada defensor desde su independencia técnica, la decisión de, si el defensor lo entiende conveniente, plantear por vía de excepción la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la ley de faltas. Esto en base a 4 argumentos fundamentales. El primero es la violación del principio de non bis in idem. Esto significa que una persona no puede ser responsabilizada 2 veces por la misma conducta. En este caso sería responsabilizada administrativamente por la falta en el tránsito, claro, por la infracción de tránsito, y además se lo pasaría al juzgado de faltas, donde tendría la responsabilidad penal. Después el segundo argumento que planteamos nosotros es un argumento de fondo, más bien de forma, que es la violación del debido proceso, en el sentido de que no hay un derecho de defensa establecido en el proceso. ¿Esto por qué? Porque en primer lugar es un proceso que se hace por audiencia, en donde todas las providencias del juez son inapelables. No se puede ir ante un tribunal superior para decidir cuestiones del proceso. Esto se ve reforzado además porque la sentencia definitiva de condena no es apelable ante un superior jerárquico. Eso viola la Constitución, a nuestro entender, en los artículos 72 y 332 de la misma, y sobre todo viola expresamente los tratados internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 14.5 dice: toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidas a un tribunal superior conforme a lo prescripto por la ley. En el caso de la falta, ya les digo, no hay esa posibilidad de doble. Claro. ¿Se han presentado ya muchos recursos de este tipo? Bueno, mire, en cuanto a las faltas en Montevideo, hay aproximadamente 30 sentencias de condena entre los 2 juzgados y todo el resto de los procesos están prácticamente suspendidos porque la excepción de inconstitucionalidad lo que hace es que se suspenda el proceso hasta que no se decida sobre la acción de ¿Cuántos? Y no le puedo decir un número, pero son muchos más que de 30, sí. O sea, hay 30... En Maldonado también presentamos. Hay 30 casos en los que ya se expidió ya hay sentencias sobre la inconstitucionalidad. Sentencias de condena en cuanto a la falta. Condena entre la falta. En cuanto a la inconstitucionalidad todavía la Corte no se ha expedido. No estamos esperando el fallo de la Corte para ver cuál es la jurisprudencia. En los casos de inconstitucionalidad es únicamente para el caso concreto. Y aunque no tenga el número concreto, estamos hablando de 100 casos, por ejemplo, o menos. Y yo no le puedo manejar. Pero son más de 30. Son muchos más que 30. Es claro que no es vinculante y que la Suprema Corte se tiene que expedir sobre cada caso en particular. Pero en general lo que ha pasado es que ante un caso similar, una vez que pasa una vez, pasa 2, pasa 3, es decir, y la Suprema Corte entiende repetida y sistemáticamente que la ley es inconstitucional, termina cayendo por su propio peso. Y lo del barrido que yo decía, que me han dicho que hay... Bueno, le estaba diciendo los fundamentos de la inconstitucionalidad, quedan 2. Nos queda, el primero de ellos es el trabajo forzado. Efectivamente, en la ley de faltas lo que se hace es imponer un trabajo prescindiendo de la voluntad de la persona, se impone como pena. Es una pena novedosa para nuestro sistema judicial, no es una pena de multa, ni de prisión, ni nada
por el estilo, es una pena, como pena se aplica el trabajo comunitario, y eso viola la Constitución porque el trabajo debe ser libre y además debe tener su justa remuneración. En este caso el trabajo no es libre porque se lo impone un juez y no se le paga por ese trabajo. Y el último argumento es el argumento principal, que es el de la lesividad. En un Estado democrático, el derecho penal debe ser un derecho penal mínimo que se resguarde únicamente para para tutelar lo que se llama bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son los derechos fundamentales de las personas emanados de la Constitución o de la forma republicana de gobierno. En el caso de las faltas, en muchos de los hechos tipificados como faltas, no hay una tutela de un bien jurídico concreto. El principio de lesividad está establecido doctrinariamente porque las faltas son iguales a los delitos, lo único que las diferencias son la gravedad de las conductas y de las penas. Y el principio de lesividad decíamos que está establecido doctrinariamente en materia penal, pero además en el texto de nuestra Constitución, en el artículo 10, tenemos el fundamento de texto para ese principio de lesividad que dice: artículo 10 de la Constitución, las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Vamos a poner un caso concreto, el caso de la conducción de motos sin casco. En ese caso se dice que es una falta que pretende tutelar la integridad física de las personas. Bueno, allí en realidad lo que se tutelaría sería la integridad física de la propia persona que está conduciendo. Pero está demasiado lejos se está tipificando una conducta como delictiva cuando en realidad no se llega a través de esa conducta a lesionar o a poner en peligro el bien jurídico de integridad física. Bien, en el caso suyo de Maldonado, ¿van por el mismo camino ustedes o parecido? Sí, nosotros hemos presentado algunas inconstitucionalidades un poco diferenciando qué falta y el caso mismo concreto, porque nos ha pasado que depende también de la persona. Nos ha pasado, a mí me pasó que la persona dice, no, sí, tiene razón, mire, yo andaba sin libreta, estoy dispuesto a hacer el trabajo comunitario. Ahí entendemos que no lesionaría porque estarían la gente mismo avalando eso. A mí me parece importante también hacer un significado. Cuando se impusieron las medidas alternativas a la prisión, que es un caso similar, nosotros quedamos siempre con el trabajo comunitario pendiente, siempre quedó pendiente, nunca la gente siempre dijo, bueno, ¿por qué no se aplica? En realidad nunca se reglamentó el trabajo y justamente por todos estos problemas de inconstitucionalidades, incluso en las medidas alternativas, se estipula que tienen que prestar el consentimiento a las personas. Justamente por y si no prestan, tema, el juez no puede decir, bueno, entonces va preso. Es que precisamente si no cumple con la tarea comunitaria se sustituye por cada día de no cumplimiento de la medida comunitaria por un día de prisión. Claro, y ahí entonces, estamos. Una conducta que es irrelevante desde el punto de vista penal. O sea que si el fallo sin casco, puede terminar en la prisión. Si el fallo les es adverso en la Suprema Corte de Justicia, podrían estar acumulando ya algunos 40, 50, 2 meses de prisión. No, porque tenemos 30, va a ser 30, el máximo va a ser 30 días de prisión. Ahora, de 7 a 30 días de trabajo comunitario. De 7 a 30 tenemos. Puedo entender con claridad el primero y el segundo argumento, e inclusive el tercero. Ahora el cuarto, quiero decir. Ahora el tercero, no es hilar muy fino, porque ¿cuál? El de la imposición de la pena, del trabajo como pena. Parece el más claro para nosotros, por lo menos. Quiero decir, porque es hilar demasiado fino. También la Constitución de la República dice que los individuos son libres y su libertad tiene que ser resguardada. Y sin embargo, cuando uno comete un delito, lo que termina ocurriendo es que un juez lo procesa y lo manda a la cárcel. Bueno, por delitos. Bueno, y esto no es un delito. Pero no tener una libreta de chofer y terminar preso nos parece bastante... Justamente terminar preso no, pero se le impone una pena alternativa. Pero es así, porque si no trabajás, por eso nosotros entendemos que es trabajo forzado, se te impone. La única excepción al trabajo forzado es aquellas personas detenidas, los recluidos. Ahí sí se puede imponer un juez, se puede imponer el trabajo, se los puede obligar a trabajar. Estas personas, a pesar de que hay 2 bibliotecas ahí también. Bueno, pero hay una excepción y hay incluso
los reclusos prestan su consentimiento para el trabajo, pero en el caso de las faltas, que no llegan a ser delitos, la lesividad es mucho menor. Digo, nosotros entendemos que el trabajo, se impone un trabajo forzado porque la persona no se puede defender, porque no puede ir a otro tribunal, se le obliga, o trabajas o vas a prisión. ¿Eso no te parece trabajo forzado? O trabajas o vas a prisión y no puede verlo otro tribunal. Yo como defensa no puedo ¿La defenderlo. única pena alternativa establecida es el trabajo comunitario? Ese es el tema. No es pena alternativa, es la pena principal. Es la pena. Es la pena principal. Por eso, la pena en las faltas está establecida. La ley no nos dio el espectro de las medidas alternativas. No nos dijo, en el caso de las personas que tienen problemas con alcohol, se impone una medida socioeducativa, un tratamiento. No, es trabajo comunitario. Bien, queda abierta la puerta para que sigamos hablando de este tema. En instantes nada más vamos a tener al asesor legal del Ministerio del Interior, obviamente lo pueden escuchar, vamos a venir con el doctor, le agradezco mucho, y también a usted, obviamente que periodísticamente me salí de la vaina todo el programa en estos primeros 2 tramos para... la doctora Elso ha sido la abogada de la familia o de los padres del niño asesinado en Maldonado. Sí, más que nada tuve una instancia con los padres, un poco de asesoramiento, porque es lo que pasa cuando las víctimas, lamentablemente el sistema judicial funciona no las contempla. Todavía no son partes y funciona con una incomunicación bastante importante. Confírmeme solo esto, el niño de 11 años es inimputable, obviamente. ¿Fue a la escuela hoy? Y parece que sí, según los padres. Hoy fue a la escuela. Y el niño, porque es un niño de 14 que está en el INAVI y el otro de 11 ya volvió. El niño de 11 años ayer, el Tribunal de Familia impuso un amparo, la internación en INAU por amparo. Pero va a la escuela. Y sí, claro. Está en su derecho, INAU lleva a todos los niños a la escuela. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Pausa y ya volvemos con el último bloque de esta noche.